El siguiente problema es un ejemplo de análisis dimensional. Habíamos dicho que el análisis dimensional sirve para tres cosas, entre ellas, como técnica matemática, el derivar empíricamente fórmulas físicas. Recordemos que a la hora de resolver un problema, lo primero que vamos a hacer es precisamente leer el problema. Mi problema me dice, la aceleración a de un objeto está dada por la ecuación a es igual a at cuadrado más bt, donde t se refiere al tiempo. Las dimensiones de a y b son respectivamente, me están pidiendo las dimensiones de a y b. Me están dando como datos la aceleración y el tiempo. Entonces vamos a recordar que la dimensión de una magnitud física se escribe entre corchetes y en este caso vamos a tener que para la aceleración la dimensión es longitud sobre tiempo al cuadrado y que eso también se puede expresar como L multiplicado por T elevado a la menos 2. En el caso de la dimensión del tiempo, nosotros escribimos el símbolo T mayúscula para representarlo. Entonces, siguiendo las reglas que hemos aprendido como parte de las propiedades del análisis dimensional, sabemos que al escribir nuestra expresión, A es igual a por T al cuadrado más B por T. Si nuestra ecuación es dimensionalmente correcta, una de las reglas que respeta es que las dimensiones que tenemos a un lado de la ecuación deben ser igual a las dimensiones que vamos a tener al otro lado de la ecuación. Entonces tendremos T cuadrado aquí y estamos viendo, escribiendo la ecuación para poder resolver nuestro problema. ¿Qué vamos a tener entonces? Que según lo que dicen nuestras dos primeras reglas, una de ellas es que las dimensiones no pueden sumarse o restarse a menos que se traten de la misma dimensión, y la segunda entonces que las dimensiones de un lado de la ecuación serán las mismas. Esto significa que lo que nosotros debemos tener es que la dimensión de A es L sobre T al cuadrado, por lo tanto, las dimensiones del producto de la dimensión de A por la dimensión del tiempo al cuadrado también tienen que darme L sobre T al cuadrado. Y del mismo modo, la dimensión de B por T tiene que darme precisamente L sobre T al cuadrado. Eso es lo que yo espero, es la expectativa. ¿Qué tendré entonces? Voy a tener que para poder resolver el problema, yo tengo que sustituir mi dimensión o lo que yo creo que debería ser la dimensión de A y lo que creo que debería ser la dimensión de B para que cuando yo lo resuelva yo obtenga precisamente este resultado. ¿Cómo lo haremos entonces? Vamos a hacer un pequeño ensayo de prueba y error. ¿Qué tendremos en este caso particular? Vamos a tener lo que ya sabemos, la dimensión de A, y vamos a volver a reescribir, será igual a la dimensión de A mayúscula por la dimensión de T al cuadrado más la dimensión de B. Recuérdense que siempre debe ir entre corchetes, multiplicado por la dimensión de T. Como yo sé que debo tener L sobre T al cuadrado, yo lo que voy a hacer es que voy a buscar por prueba y error la dimensión de A. ¿Qué voy a tener? Que la dimensión de A multiplicado por T cuadrado debe darme, según lo que hemos visto con la regla, L sobre T al cuadrado. Eso es lo que yo debo tener cuando multiplique. Ahora, ¿qué voy a tener? Voy a abrir un paréntesis gigante donde voy a hacer varias pruebas para luego entonces observar qué me va a dar como respuesta. En esta parte de aquí yo no voy a colocar las dimensiones, sino que voy a colocar directamente
el símbolo que corresponde. Y voy a tener, para el caso de t cuadrado, que su dimensión será precisamente tiempo al cuadrado. Mi pregunta es, ¿qué voy a colocar aquí para que me dé exactamente la dimensión que yo necesito? Entonces haré varias pruebas. Una de las cosas que yo tengo que saber es que mi resultado debe dar L sobre T al cuadrado. Por lo tanto, yo debo tener en alguna parte en mi estructura una L. Así que voy a colocar simplemente una L de longitud. Ahora bien, esta es mi primera prueba. Si yo solamente coloco la L, voy a tener que mi multiplicación me dará L por T al cuadrado, me va a dar L por T al cuadrado. Entonces, esto no satisface la relación que yo tengo aquí, por lo tanto, esta no es correcta. Si yo coloco entonces, como me debe quedar un tiempo en la parte de abajo, yo coloco como segunda prueba una T, voy a tener que al dejar esta expresión tendré L sobre T por T al cuadrado, voy a tener que una T aquí abajo y un T cuadrado aquí, una de estas se me va a ir y mi expresión me va a quedar como L por T. Por lo tanto, esta tampoco es la respuesta. Eso significa que yo debo mantener mi L sobre T acá, pero entonces debo colocar un exponente que me ayude a obtener el cuadrado que necesito al final. Si hago otra prueba más y coloco, este t tiene un 1 que no se marca, pero yo coloco aquí que la t va a estar elevada al cuadrado, entonces yo voy a tener que t cuadrado y t cuadrado arriba y abajo me va a dar simplemente L, porque mi división será 1. Por lo tanto, esta tampoco es la que estoy buscando. Si en vez de esto yo lo cambiara y en vez de colocar, vamos a poner el borrador un poco más pequeño, en vez de colocar L por T al cuadrado, yo colocara L sobre T al cubo, entonces tendría T2 T al cuadrado entre T al cubo y mi resultado sería L sobre T. Por lo tanto, esta tampoco me funciona como respuesta. Eso quiere decir que tengo que seguir aumentando. Y si yo cambiara y colocara T a la 4, voy a tener que T cuadrado y sobre T a la 4. Entonces, su resultado me va a dar T a la 2. Por lo tanto, yo voy a obtener L sobre T cuadrado, que es la respuesta que estoy buscando. ¿Qué significa esto? Que la dimensión de A será entonces L sobre T a la 4.